en restaurar a los seres humanos nuevamente la unión con el Creador. Y eso está interesante porque ahí ya empieza ahí que por eso amó Dios de tal manera que envió. ¿Para qué? Para restaurar a su creación. Una creación caída. Sí. O sea, completamente caída. Pero miedo de qué, o sea, miedo de qué tuvieron miedo. O sea, el pecado es lo que causó tener Sí, la desobediencia. Por eso tuvieron temor, porque sabían que habían desobedecido el mandato. Se dieron cuenta que desobedecieron. Entonces, aquí la pregunta es, ¿tenemos temor cuando desobedecemos? Y mucha gente, a partir de esa pregunta, es que buscan de Dios, ¿no? Porque sí, es como el hijo pródigo, hablamos de él. Imagínense en ese momento que estaba allí viendo cómo los marranos eran alimentados y él deseando comer de tanta hambre que tenía esto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un privilegio estar ante ustedes en este momento, estudiando el tema número 2 de la creencia número 9 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quiero presentarles a ustedes al pastor. Gracias, hermano Ismael, Sergio, mucho gusto. Al hermano Raudel Durán. Un gusto, Sergio, gracias. Gracias por estar aquí. Es un privilegio pasar este momento agradable con ustedes. Esperemos que lo que comentemos hoy sea para el agrado de las personas y de que ellos tengan un poco más de conocimiento. Vamos a hablar acerca de la gracia salvadora de Dios, que es el tema número 2. Las escrituras revelan a un Dios que tiene una preocupación avasalladora por la salvación de la humanidad. Entonces vemos que hay una preocupación grande de Dios por la salvación del ser humano. Sí. Entonces Él no nos ha dejado al abandono, Él siempre ha estado en la vanguardia de siempre estar atento por el ser humano para que nadie se pierda, ¿no? Sí. Pastor Ismael, ¿algún comentario que tenga sobre esto? No, sí, el cielo está completamente involucrado en el trabajo de salvar al ser humano y ha hecho todo lo posible para lograrlo. E incluso ha hecho cosas que impresionan a todo el universo, a los ángeles. Y pues una de ellas es este texto de Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Aquí en este versículo vemos cuán importante es para el cielo la salvación del hombre, que el mismo Padre envió a su Hijo, ¿cierto? Para que diera su vida por nosotros. Recuerdo tiempo atrás un misionero que iba para un lugar allá en el Pacífico, una isla en el Pacífico. Y él se había preparado para ir allá, iba a servir por unos años. Y su papá fue a despedirlo en el tren. Después del tren iba a agarrar los otros transportes que necesitaba para llegar, ¿no? Y en ese momento la esposa le pide al papá pues orar, ¿no? Antes de que el hijo se vaya y dar unas palabras allí. Y pues el papá en ese momento pues es consciente de lo que estaba ocurriendo y era que él pues que le había dado la educación a su hijo y que había preparado a su hijo desde chiquito. Ahora era el momento donde él lo estaba enviando para ir a servir a este lugar que podría haber muerto, a cualquier cosa le pudiera pasar y él estaba dando lo mejor que él tenía, ¿no? Y yo creo que lo mismo ocurrió en el cielo. Entonces podemos ver en este texto de Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él está dándole una oportunidad a todo mundo, para que todo mundo sea salvo, ¿no? Pero aquí vemos cómo es un Dios de amor que te da la oportunidad de elegir. Te da la oportunidad de elegir si quieres ser salvo o no, aunque la preocupación de Él es salvarte. ¿Sí? Porque dice en Jeremías capítulo 31, verso 3, dice, Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por eso
te prolongué mi misericordia. Entonces el Señor nos ha dado misericordia, porque nosotros deberíamos realmente sobrellevar toda la culpa y todo, pero alguien la llevó. Ya vimos que lo vimos en Juan 3:16, que Él envió a su Hijo. Hermano Raduel, ¿hay algo que usted quiera aportar acerca de este tema? Sí, ahorita comentabas al inicio y acerca de los miembros de la deidad están aliados en la obra de restaurar en los seres humanos la unión con su Creador. Lo sabemos como la deidad de Dios, la Trinidad, ¿verdad? Están empeñados en restaurar a los seres humanos nuevamente la unión con el Creador. Y eso está interesante porque ahí ya empieza ahí que por eso amó Dios de tal manera que envió. ¿Para qué? Para restaurar a su creación. Una creación caída. Sí. O sea, completamente caída. Entonces, a través solamente de Cristo, podemos nuevamente restaurar otra vez esa comunión nuevamente con Dios. Sí. Es hablando un poco de la salvación. Sí. ¿Verdad? La iniciativa divina la podemos nosotros ver cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Dios tomó la iniciativa al ir en busca de ellos. Sí. Los miembros de la pareja culpable, al oír el sonido de la voz de su creador, no corrieron gozosos a encontrarse con él como lo habían hecho antes. ¿Qué pasó? Se Ellos escondieron. se escondieron. ¿Por qué se escondieron, hermanos? Porque, pues ellos mismos dicen, tuvimos miedo, ¿no? Pero miedo ¿de qué? O sea, miedo ¿de qué tuvieron miedo? O sea, el pecado es lo que causó tener Sí, miedo. la desobediencia. Por eso tuvieron temor, porque sabían que habían desobedecido el mandato. Se dieron cuenta que desobedecieron. Entonces, aquí la pregunta es, ¿tenemos temor cuando desobedecemos? Sí, claro. De hecho, el ser humano tiene esa tendencia, ¿no? A estar lejos de Dios, a no querer nada con Él. El ser humano no tiene la iniciativa natural de buscar a Dios. Si alguien busca a Dios es porque Dios ha puesto ese deseo en el corazón de esta persona. Ha iniciado eso en el corazón de esta persona, pero no es que una persona en su naturaleza caída busque a Dios. Hacemos lo mismo que Adán y Eva, es escondernos de Él, ¿no? Vemos que ellos se escondieron, pero Dios no los abandonó. Él fue en busca de ellos, fue detrás de ellos y sigue yendo detrás de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, con la pregunta, Con la ¿dónde misma están? pregunta, ¿no? ¿dónde estás? Y así Imagínense nos pregunta a todos. cuando las personas están en un lugar pues no muy adecuado y que la voz de Dios te dice, ¿de dónde estás? Sí. Y no ¿Qué le solo en un dices? lugar físico, también puede ser en un momento de la vida. ¿Dónde estás? ¿Cierto? Es una pregunta bastante profunda. ¿Dónde te encuentras en este momento? Sí, ¿dónde ¿verdad? te encuentras, no? Y mucha gente, a partir de esa pregunta, es que buscan de Dios, ¿no? Porque sí, es como el hijo pródigo, hablamos de él. Imagínense en ese momento que estaba allí viendo cómo los marranos eran alimentados y él deseando comer de tanta hambre que tenía esto. Él mismo hizo esa pregunta, ¿dónde estoy? Sí, allá en la casa de mi padre es distinto, ¿no? Con profunda pena Dios describió las consecuencias de su desobediencia, ¿no? El dolor, las dificultades con que se encontrarían. Ya ve que dice que sin embargo, aún frente a su dolor, las dificultades con que se encontrarían, sin embargo, aún frente a su situación absolutamente desesperada, reveló un plan maravilloso que prometía obtener la victoria final sobre el pecado y la muerte. Que esa fue la primera profecía, ¿no? De Génesis 3:15. Sí. Iba a poner en enemistad, ¿no? Entre la simiente de la mujer y la serpiente, ¿no? Entonces, hermanos, aquí vemos, nosotros vamos avanzando, entonces vamos a hablar acerca un poquito de la gracia o justicia. Más tarde, posteriormente a la apostasía de Israel, en el Sinaí, el Señor reveló a Moisés su carácter benevolente, pero justo, proclamando Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces vemos que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, nosotros, gracias a Dios, gracias a Él, ahorita estamos alcanzando esa misericordia. ¿Qué estamos haciendo con la misericordia? Sí, ese tema de la gracia y la justicia es muy importante porque
parecen dos palabras que son opuestas, ¿no? Por un lado vemos la gracia, que es dar a alguien algo que no merece, Algo que no y merecemos. la justicia, que es dar a alguien algo que merece, ¿sí? Entonces parecieran dos conceptos que son opuestos. Y Dios logra, por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, unir esos dos conceptos en la vida de este hombre llamado Jesús, ¿no? Sí, hermano Rodel. Sí. De hecho, bueno, voy a hacer un comercial, pero aprovechando la plática de este tema, por ahí en la página de nuestra iglesia está un tema, el beso perfecto, Ah, sí. donde Sí, se habla de sí. Dios amor, Dios justicia. Eso se rompió cuando Adán cae en el pecado. Ujú. Se encontraron en Cristo, pero el amor y la justicia se reconciliaron, ¿dónde? En la cruz. Ujú. O sea, los dos atributos de Dios, porque como un Dios amoroso también puede ser justo, Justo, sí. ¿verdad? Sí, Entonces, que ese es un desafío para nosotros, ¿no? ¿Cómo puede ser justo y a la misma vez ser misericordioso, ¿no? Porque parece esto que es opuesto, ¿no? Dios pudo hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? exacto. Sí. Vamos ahora a hablar acerca de perdonar o castigar. Durante los tiempos de la apostasía en Israel, Dios a menudo rogaba fervorosamente a su pueblo que reconocieran su iniquidad y se volvieran a Él. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Vamos a leer Jeremías 3, 12 al 14. Jeremías 3, 12 al 14. Dice, ve y proclama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová, tu Dios, te has levantado y has fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no has escuchado mi voz, dice Jehová. Entonces, aquí les está ofreciendo él una oportunidad, misericordia, ¿no? Dice, vuélvete que no, mi ira no va a estar para siempre con ustedes. Sí, al mismo tiempo que Él es misericordioso, no puede perdonar a los que se aferran al pecado. O sea, si una persona no quiere aceptar el perdón, si una persona sigue terca en seguir el camino del pecado, pues no hay como Dios pueda perdonarle, ¿no? El perdón existe cuando una persona se arrepiente, da la espalda al mal proceder y decide pues vivir de una forma distinta. Entonces aquí vemos que la persona se castiga a sí misma, ¿no? Sí, No es que sea Dios, sino que la persona, pues por no aceptar ese perdón, porque Dios les ofrece el perdón, sí. más ellos no quieren ese perdón. Entonces, hermanos, ¿alguno de los dos quiere comentar algo más acerca de esto? Sí, me llama así para compartir la atención lo que dice Isaías 45, 22. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. O sea, siempre Dios, ¿verdad? Tratando de manifestarse de, hey, hay salvación, solamente está en mí. Mirad bien y sed salvos. Lo que decía ahorita acerca de una actitud terca que se burla del perdón hace que el castigo sea inevitable. Ujú. Y ahí no tiene nada que ver Dios, porque somos nosotros mismos que no queremos el perdón. Por consecuencia, el castigo será inevitable. Ujú. Pero no es que Dios nos está, es que nosotros mismos le estamos por una actitud terca, decimos, no necesito perdón, no quiero decir. Sí, está esta historia muy conocida en el libro Los Miserables, ¿no? Donde este ladrón pide hospedaje allí en una iglesia y pues la persona, el sacerdote allí, ¿no? Lo hospeda y este ladrón le roba algunos utensilios que habían creo que de plata, si no estoy mal. Y pues la policía lo atrapa y lo trae de vuelta aquí para preguntarle al sacerdote si eran los utensilios, si se los había robado. Y cuando abre la puerta a él y los ve, él le dice, oh, yo se los di. ¿Sí? Este acto de perdón del sacerdote a este ladrón
transformó la vida de este hombre, porque para él era imposible creer, ¿no? Él estaba ya dispuesto a recibir el castigo, y al ver que él, a pesar de que lo traiciona y hace esto, recibe el perdón, ahí es donde surge un cambio. Entonces, ese es el propósito del perdón. Dios desea transformar a los pecadores en personas santas, ¿no? Sí, Sí, vamos a hablar un poquito acerca de la ira de Dios contra el pecado. Entonces, vemos que si nosotros leemos Romanos 3:23 dice que ah, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces todos necesitamos perdón de Dios. Pero muchos pueden decir, no, pero es que yo no hago mal a nadie, yo ayudo, yo hago esto, pero la escritura dice que todos estamos destituidos de la gracia de Dios por cuanto todos pecaron. O sea, se dice que todos pecaron, todos hemos en algún momento de nuestras vidas pecado. Sí. Entonces, si queremos evitar esa ira de Dios, entonces tenemos que pedir perdón al Señor y arrepentirnos, ¿no?, de nuestros pecados para poder alcanzar ese perdón. Se nos llama hijos de ira, de hecho. Pues claro. Y dice que la reacción de Dios ante el pecado y la injusticia, la escritura lo denomina la ira divina. Sí, entonces estamos predispuestos a recibir la ira divina, ¿no? Si no fuera por esta intercesión. Y nos hallamos bajo el imperio de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ujú. Entonces, hermano Raudel, ¿algo que quiera comentar? Sí, vemos que lo que creó enemistad entre Dios y nosotros fue el pecado. De hecho, Isaías lo dice, Sí. ¿verdad? Eso fue lo que ocasionó la enemistad entre Dios y el ser humano, el pecado. Ujú. Pero gracias a lo que estamos estudiando, pues tenemos esperanza de que podemos ser nuevamente reconciliados, ¿verdad? Que ese lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema este. Pero esto es lo que quería decir, que el pecado nos separa. Si no dejamos de o no aceptamos a Cristo, vamos a seguir estando en el pecado. Ujú. Y ahí es donde va a aparecer la ira de Dios. Ya no tanto con el pecador, ¿no? Sino con el pecado, pero al no dejar el pecado, pues no, también es... Sí, y hay que hacer una distinción muy importante aquí, y es que cuando Dios acepta al pecador, pareciera transmitir a veces la idea de que a Dios no le preocupa mucho el pecado, ¿no? Porque pues está recibiendo al pecador. Pero hay que estar claros en esto. Es cierto que Dios realmente odia el pecado. Él odia, detesta el pecado. Él lo detesta, pero al mismo tiempo siente preocupación amorosa por el pecador. Entonces, no hay que olvidar eso. No hay que olvidar que Dios siente repudio completo hacia el pecado, pero también un amor intenso hacia el pecador, Hacia el ¿no? pecado. Sí, hay el rechazo deliberado de la voluntad revelada de Dios, que es su ley. Cuando tú desobedeces a la ley, provocas su santa ira. Ujú. O sea, cuando nosotros desobedecemos la ley de Dios, pues provocamos la ira en Él, ¿no? Ujú. Por eso nos dejó su ley para que nosotros pudiéramos dirigirnos con esa ley. Es como un mapa, ¿no? La ley de Dios es un mapa de cómo nosotros dirigirnos en esta vida, ¿sí? Para poder nosotros, pues, tener control propio y dominio propio, porque eso nos falta a muchos, el dominio propio, ¿no? Para poder nosotros avanzar en esta vida, porque sabemos que, pues, está pronto a terminar este mundo, está pronto a ser renovado. Ujú. Y el tiempo avanza, entonces tenemos que tomar decisiones. A veces Dios nos ha dado tanto tiempo para tomar estas decisiones que estamos postergando, pero puede ser demasiado tarde tomar una decisión de entregarle la vida a Cristo para que podamos nosotros ser salvos, aprovechar esa oportunidad que Dios nos dio a través de su Hijo. Qué maravilloso amor tan grande tiene Dios hacia su creación, que no nos abandona, siempre está ahí Él preguntándonos de igual manera dónde estamos. Sí, y ese es un buen punto porque
aún la misma respuesta humana a la oferta divina de la salvación no se origina en los seres humanos, sino en Dios. En Dios. Entonces, a veces nosotros nos frustramos de ver que hay personas que no han aceptado todavía el llamado de Dios, ¿no? Ellos no han querido acercarse a Dios, ¿no? Y nos frustramos por esto y como que se desespera uno, ¿no? Pero hay que entender que quien origina esto en el ser humano es Dios mismo, ¿no? Entonces hay que confiar que Dios va a poner esa semilla ahí en el corazón, que de alguna forma Dios va a despertar en esa persona esa respuesta hacia Él, ¿no? Ok, entonces ya para ir cerrando, vemos aquí que nuestro amor surge en respuesta al amor de Dios. Sí. No podemos salvarnos a nosotros mismos de Satanás. Mm-mm. El pecado, el sufrimiento y la muerte, nuestra propia justicia es como trapos ¿de qué? De inmundicia. Entonces, hermanos, quiero ya irnos despidiendo. Quiero darle las gracias, pastor. Gracias, Raudel, por haber estado en este momento. Sí. Unas palabras para despedirnos, pastor. No, sí, este es un estudio muy, muy importante. Los invitamos a todos a permitirle a Dios que despierte ese amor por su Hijo en nuestros corazones, ¿no? Hermano Raudel. Sí, algo también ya para cerrar es que cuando uno entiende la bondad de Dios, su amor, simplemente eso nos debe llevar al arrepentimiento. Amén. Decir, qué manera de amar de Dios. Me arrepiento, ¿no? De mi vida pasada, de mi pecado. Pastor, ¿nos puedes pedir con una oración? Claro que sí, vamos a orar. Señor y Padre, damos gracias por este tema que es tan profundo y agradecemos el sacrificio de su Hijo en la cruz. Padre, que al contemplar su obra a través de su Hijo, esto pueda despertar en nosotros arrepentimiento, amor hacia usted, Señor, que podamos entregar sin reserva nuestra vida por completo a usted. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber estado en tu programa Esperanza para hoy. Te pedimos que des like, por favor, comparte con tus amistades. Que Dios te bendiga. Amén. Este ha sido su programa Esperanza para hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Si fue así, invitamos que comparta y dé like. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Te esperamos en el siguiente estudio de Fundamentos de nuestra Fe. Fundamentos de nuestra Fe.